Alguien, llame a seguridad. Hay un perro en la sala de emergencias. El grito resonó por el pasillo estéril como un latigazo. Las enfermeras se giraron. Un hombre dejó caer su café. Las puertas automáticas ni siquiera se habían cerrado por completo cuando un gran pastor alemán irrumpió a través de ellas, gruñendo, empapado por la lluvia y arrastrando algo pequeño y flácido por el cuello con la boca. Pero no era un juguete. No era basura. Era una niña. Y estaba sangrando. La sala de emergencias del Hospital General Railway rara vez estaba tranquila. Pero en ese momento, el silencio colapsó como una ola. Todos los ojos se fijaron en el perro K9 empapado, con un chaleco maltrecho aún atado a su pecho. Su pelaje estaba manchado de sangre, tanto vieja como fresca. La niña que llevaba no podía tener más de 6 años. Su cabello estaba apelmazado, sus pies descalzos. Había rasguños en su rostro y sangre seca bajo su nariz. No estaba llorando, pero sus ojos estaban abiertos, muy abiertos, aterrorizados, fijos en el techo como si tuvieran miedo de parpadear. El perro, jadeando con fuerza, la depositó suavemente en la camilla más cercana y soltó un ladrido profundo y grave. Luego otro y otro más. Los ladridos no eran aleatorios. Eran una exigencia. «Traigan a alguien aquí ahora», gritó una enfermera, corriendo hacia la niña. ¿De dónde demonios salió este perro? El caos que siguió se convirtió en acción. Los médicos la llevaron al área de trauma. Un guardia de seguridad siguió al perro por el pasillo y la mitad del personal susurraba. ¿Cómo trajo un perro a una niña aquí solo? Sin identificación, sin adulto, sin auto en el estacionamiento. Solo un perro K9 y una niña sangrando entregada al vestíbulo del hospital como algo sacado de una película de terror. Esto no era solo extraño, era imposible. Rocky, el perro en cuestión, no tenía microchip. Al menos, no según el escáner del hospital, pero alguien claramente lo había cuidado en algún momento. El parche desvaído de K9 policial aún colgaba torcido de su viejo arnés, aunque su pelaje estaba desgastado y desigual en los bordes. La niña, por otro lado, era una completa desconocida. Sin cartera, sin teléfono, sin documentación. Solo una palabra susurrada a través de labios agrietados mientras la llevaban a la sala de emergencias. Segura. Eso fue todo. Se desmayó segundos después. Una de las enfermeras, Carla, se arrodilló junto a la camilla mientras la llevaban a la sala de trauma. Miró al extraño perro que aún trotaba junto a ellos. No gimió, no entró en pánico, solo miró al frente como un soldado en una misión. Ella conoce a este perro, murmuró Carla para sí misma. Y creo que la conoce a ella. Rocky se sentó fuera de las puertas del quirófano durante casi una hora, inmóvil. Cada vez que alguien pasaba demasiado cerca, emitía un gruñido de advertencia. No agresivo, solo protector. «Está cuidándola», susurró una de las enfermeras, como si aún estuviera en servicio. Pero, ¿quién la entrenó y de dónde venía? No fue hasta que llegó el oficial Grant de la comisaría local que alguien lo reconoció. «Espera un momento», dijo Grant, mirando el monitor que mostraba al perro acurrucado junto a la puerta. «Conozco a ese perro». «¿Lo conoces?», preguntó Carla, atónita. «Ese es Rocky. Unidad K9, retirado, reportado como desaparecido hace 6 meses después de un incendio en una casa. Su manejador, el oficial Daniels, murió intentando salvar a algunos niños de un incendio en un laboratorio cerca de Redmore Pines. El informe oficial dijo que nunca encontraron a Rocky. Pero está aquí y trajo a esa niña», dijo Carla. «¿Por qué regresaría ahora?» La cara del oficial Grant palideció. «Esa casa que se quemó», dijo lentamente. «Dijeron que tenía habitaciones subterráneas». El nombre de la niña, Emily, finalmente se descubrió después de que despertara brevemente para murmurar. Había estado desaparecida durante al menos un año. Sin registros escolares, sin certificado de nacimiento, sin expediente en servicios de protección infantil. No estaba en ninguna lista, pero las marcas en sus brazos y piernas contaban una historia más oscura. Moretones antiguos de agujas, cicatrices alrededor de sus tobillos, trauma en sus ojos que ningún niño debería llevar. «No está solo herida», susurró el médico de turno durante un informe. «La tuvieron retenida en algún lugar, oculta, y de alguna manera este perro la encontró. No solo eso, la había sacado. Si estás tan conmocionado y emocionado por lo que este heroico perro acaba de hacer como nosotros, no olvides suscribirte a Héroes por los Animales. Cada semana te traemos historias reales de los valientes, los desinteresados y los extraordinarios animales que cambian vidas para siempre.
Haz clic en ese botón y sé parte de la manada. Más tarde esa noche, la seguridad del hospital revisó las grabaciones. Rocky apareció en cámara solo una vez antes de entrar, caminando solo en la tormenta, arrastrando un trozo de tela en la boca, una manta raída que colgaba de los hombros de Emily. Sus pasos eran cansados pero determinados, como si hubiera caminado por millas. Y lo había hecho. Un rastro de sangre encontrado afuera lo confirmó. Las autoridades lo siguieron durante 2 millas a través de bosques y senderos cubiertos de maleza hasta un túnel de drenaje. Dentro, encontraron algo escalofriante, una jaula, ahora vacía pero recientemente perturbada. Arañazos en las paredes, huellas del tamaño de un niño en el lodo y lo que parecían ser restricciones improvisadas esparcidas por el suelo. Rocky había irrumpido en el lugar. No había encontrado a Emily por accidente. Sabía exactamente a dónde ir. Mientras tanto, en el hospital, Emily finalmente abrió los ojos. Lo primero que dijo, ¿dónde está Rocky? Él estaba allí, sentado justo fuera del vidrio. La enfermera abrió la puerta, y Rocky entró trotando, moviendo la cola suavemente, con la cabeza baja. Emily se sentó, magullada y vendada, y colocó ambas manos en los lados de su cara. «Regreséis», susurró. Rocky gimió suavemente, luego apoyó su cabeza en su regazo. Fue la primera vez que ella sonrió. Esa noche, el oficial Grant pidió una investigación completa. De donde sea que ella vino, le dijo a su equipo, lo vamos a encontrar. Y si Rocky pudo hacer tanto por su cuenta, imagina lo que podemos hacer juntos. Pero incluso mientras se preparaban para rastrear el oscuro lugar del que Emily había escapado, la ciudad ya estaba llena de una pregunta más grande. Si un perro pudo ver lo que nadie más vio, ¿por qué no lo hicimos nosotros? Emily no durmió esa noche. Los médicos la habían sedado lo suficiente para calmar sus temblores, para estabilizar su ritmo cardíaco. Pero incluso con el suave pitido de los monitores del hospital y la reconfortante luz de una enfermera nocturna leyendo junto a la puerta, sus ojos permanecieron abiertos. Y Rocky se quedó a su lado, no al pie de la cama, no acurrucado en una esquina, sino de pie, espalda recta, orejas alerta, una pata siempre tocando el lado del colchón, como un soldado vigilando. Nadie se atrevió a moverlo. Cada vez que una enfermera intentaba apartarlo para cambiar las sábanas o revisar los signos vitales, Rocky soltaba un gruñido bajo, no violento, solo firme, protector, territorial. El mensaje era claro, ella es mía para proteger. Y honestamente, nadie discutió. Fuera de la habitación, el oficial Grant estaba en la estación de enfermeras, mirando un montón de informes nuevos. El video footy, fotos del túnel de drenaje, muestras de sangre, esa única tira de tela arrancada de la manta improvisada de Emily, empapada en lodo y algo más oscuro. Ya no se sentía como una urgencia. Se sentía como una advertencia. Había jaulas en ese túnel, le dijo su compañera, la oficial Lie Barnes. Cables en el suelo, un calentador conectado a una batería vieja y cuerda. Mucha cuerda. Barnes negó con la cabeza. Jesús, ¿quién construye algo así ahí fuera? Grant no respondió porque la mejor pregunta era, ¿cuántos más había? Mientras tanto, la psiquiatra del hospital, la doctora Lillian Tate, había sido llamada para una evaluación tranquila. A mediados de los 40, ojos amables, y la calma que hacía que incluso los pacientes más rotos se sintieran seguros. Acercó una silla junto a la cama de Emily, sosteniendo un cuaderno en su regazo. Rocky la miró con sospecha, la cola baja pero quieta. «Hola, Emily», dijo suavemente. «Soy la doctora. Tate, ¿te importa si hablo contigo un poco?» Emily asintió pero no habló. «Está bien», dijo la doctora. «Tate, gentleman, no tenemos que hablar de lo que pasó. Solo quería preguntarte sobre Rocky». La mirada de Emily se dirigió al perro. Su mano estaba enterrada profundamente en su grueso pelaje. «Es mi mejor amigo», dijo en voz baja. «¿Desde hace cuánto lo conoces?» Emily no respondió al principio. Luego, llegó después de la segunda vez. Volvieron, se llevaron a los otros. Yo estaba escondida. Rocky me encontró en la oscuridad. Esa frase golpeó como un martillo. Tate intercambió una mirada con la enfermera en la esquina. Los otros. Para el mediodía, los servicios de protección infantil llegaron. Papeleo, protocolo, reasignaciones. Una representante de acogida entró con un oso de peluche y una carpeta de Manila, intentando convencer a Emily para que conversara. Ella no levantó la vista, ni siquiera se inmutó hasta que intentaron mover a Rocky. En el momento en que una ordenanza alcanzó su collar,
Emily gritó. No. No lo toquen. No. Él me protege. El grito fue tan crudo, tan lleno de terror que incluso el personal curtido se quedó helado. Rocky no gruñó esta vez. Ladró. Fuerte, corto, directo. El tipo de ladrido que hacía que cada músculo de la columna vertebral se tensara. La DRA. Tate intervino inmediatamente después de. Nadie toca al baño. Nadie toca al perro, dijo. Se queda. Pero no es. Lo dije, se queda. La representante de acogida suspiró. No estamos equipados para manejar a un niño con un perro guardián. La DRA. Tate S.E. Gyrolenamente. Entonces tal vez el problema no es la niña. Más tarde esa tarde, ocurrió algo extraño. Emily dibujó en un papel de impresora con un set de crayons del hospital, en un momento tranquilo cuando creía que nadie la miraba. No era un arcoíris ni una familia de palitos. Era una habitación, sin ventanas, paredes grises, una gran puerta con candados metálicos, una caja en la esquina con algo garabateado dentro, algo que parecía un rostro. Y junto a ella, en trazos negros de crayón, una figura con forma de perro. Rocky. Pero también había otras formas. Manos pequeñas separadas a través de barras, una persona sosteniendo lo que parecía una aguja, una X dibujada sobre el cuerpo de un niño. Ella le entregó el dibujo a la doctora. Tate sin hablar. La doctora sintió que su corazón se helaba. En el sótano del hospital, el oficial Grant se reunía con un analista forense. Analizamos el ADN de la manta, dijo el técnico, dijo. El de la niña, por supuesto, pero había rastros de otros. 3, tal vez 4 niños más y un hombre adulto. ¿Alguna coincidencia? No, nada en el sistema nacional. Quienquiera que sean estos niños, son fantasmas. Grant miró las fotos del laboratorio. Dijiste que el perro, Rocky, podría haberlos llevado antes de. El técnico se dijo, tal vez, o tal vez fue el único que sacó a esta niña. De cualquier modo, no los rescató a todos. Grant apretó la mandíbula. Entonces, esto no está terminado. No, dijo el técnico, ni siquiera está cerca. Esa noche, un equipo de noticias se enteró de la historia. Un perro, una niña misteriosa, un rescate que nadie podía explicar. La emisora emitió un segmento corto, imágenes de Rocky sentado junto a Emily, su pequeña mano en su pelaje, algunas voces en el personal del hospital. Nada solo el milagro de todo esto. El vídeo se volvió viral en menos de 2 horas. Miles de personas lo vieron. Algunos lloraron, otros compartieron historias de perros que los habían protegido, encontrado, salvado. Y en algún lugar en una tranquila casa de campo a 80 millas de distancia, un hombre con una cicatriz desvaída sobre el ojo dejó caer su vaso cuando vio la cara de Rocky en la pantalla. Lo reconoció. No debería haberlo hecho, pero lo hizo. Y luego alcanzó su teléfono. Esa misma noche, mientras Emily finalmente caía en un sueño profundo por primera vez en 2 días, Rocky levantó la cabeza. Miró hacia la puerta. El pasillo más allá estaba tranquilo, pero algo en el aire había cambiado. Un aroma, un recuerdo, una advertencia. Se puso de pie y gruñó bajo y profundo. Emily se movió. Rocky, susurró. Las luces parpadearon una vez y Rocky se colocó entre ella y la puerta, mostrando los dientes, esperando. Había algo en la forma en que Rocky miraba la puerta esa noche. No era miedo, no era alerta, era memoria. Estuvo allí por casi 5 minutos, cabeza baja, nariz temblando. Luego trotó hacia el pasillo sin un sonido. Sus uñas resonaron ligeramente contra el azulejo, haciendo eco por el corredor hasta que la sombra lo tragó. La enfermera Carla lo notó primero durante su chequeo de rutina. Miró dentro de la habitación de Emily y se congeló. La cama aún estaba allí, Emily aún dormida, pero el perro se había ido. Rocky, susurró, entrando en la habitación. ¿A dónde fuiste, pequeño? Luego lo vio, huellas de patas embarradas que se alejaban de la cama, aún húmedas. No solo del perro, sino también pequeñas, más pequeñas, del tamaño de un niño. Pero Emily no se había movido. Entonces, ¿quién lo hizo? Mientras tanto, el oficial Grant estaba en la sala de evidencias de la comisaría, mirando las fotos de nuevo. La jaula en el túnel, la manta, las marcas de quemaduras en los brazos de Emily. No solo sugerían abuso, sugerían acondicionamiento, control, trauma en un horario calculado. Tomó el teléfono y marcó a la oficina del FBI en Atlanta. Creo que esto es más grande de lo que pensamos,
dijo. De vuelta en el hospital, Rocky había encontrado algo. 3 pisos abajo, a través de un ala de mantenimiento restringida, pasando por un corredor que no había visto servicio de limpieza en años. Se detuvo en una pared, solo una sección de drywall en blanco, ligeramente agrietada cerca de una vieja sala eléctrica. Olfateó, paseó, luego arañó una parte específica del zócalo. Fue entonces cuando Carla, que lo había seguido hasta ahí, notó el contorno más débil de un cuadrado. Un recorte, un panel oculto. Se arrodilló, y detrás de ese panel, un dibujo infantil pegado a la pared interior. No era cualquier dibujo. Coincidía exactamente con el que Emily había dado a la doctora. Tate, la misma habitación, la misma puerta, la misma caja extraña en la esquina, excepto que esta versión tenía nombres escritos debajo de las figuras de palo. Evan, Mia, Charlie, yo, y luego un nombre bajo una cruz, Luca. Las manos de Carla temblaron mientras ella arrancaba el papel. «Estos son otros niños», susurró. No estaba sola. Rocky se sentó junto a ella, inmóvil, como si lo hubiera sabido todo el tiempo. La diré. Tate llegó momentos después. Miró el dibujo y se cubrió la boca. «Creo que está intentando decirnos qué pasó», dijo. «¿Pero por qué aquí?» Carla señaló la pared. Este panel estaba sellado con cinta, escondido. Rocky lo encontró. La diré. Tate lo miró. «¿Cómo lo sabías?» Rocky inclinó la cabeza, luego miró hacia el panel y ladró una vez, fuerte, urgente. Ese ladrido resonó por el corredor, directamente hasta los oídos de Emily, aún dormida arriba. Se despertó de golpe, con los ojos muy abiertos. «Rocky», susurró. Grant y Barnes llegaron al hospital en 1 hora. Miraron el dibujo y tomaron una decisión. «Busca en los registros antiguos del hospital», dijo Barnes, hojeando archivos. Solía haber una unidad de psiquiatría pediátrica en el sótano, cerrada en el 96 tras un escándalo de financiación, supuestamente sellada. «Aparentemente no lo suficientemente sellada», murmuró Grant. «¿Qué estás pensando?» «Estoy pensando que alguien la reutilizó». «¿Para qué?» Él la miró. «Ya lo sabes». Al día siguiente, Emily habló de nuevo. Solo una frase, pero lo cambió todo. «Tenían insignias», dijo suavemente, mientras Rocky descansaba a sus pies. La doctora. Tate se acercó. «¿Qué tipo de insignias, cariño?» No eran policías, pero casi como de personas científicas. Y dijeron que nadie nos encontraría. Dijeron para quién trabajaban. Emily negó con la cabeza. «Solo lo llamaban Dr. Park». El bolígrafo de Grant se detuvo a mitad de una nota. Miró a la doctora. «Tate, ¿reconoces ese nombre?» Ella dudó. Había un doctor Malcolm Park, especialista en neurobehavioral. Solía dar conferencias en la Universidad Rice. Dejó la facultad en 2011 tras un escándalo por ensayos clínicos no aprobados. ¿Dónde está ahora? Nadie lo sabe. Grant se volvió hacia Barnes. «Busca todo lo que puedas. Averigua quién es este tipo y si sigue trabajando». Mientras tanto, el dibujo había comenzado a circular en línea. Alguien en Forense lo filtró. Pronto, los detectives de Internet comenzaron a conectar puntos. Otros informes de niños desaparecidos, niños de acogida desaparecidos sin seguimiento, un caso de Luisiana, otro de West Virginia, todos inquietantemente similares. Surgieron patrones, nombres, historias médicas, clínicas médicas antiguas ligadas a empresas fantasmas, una cadena de centros de cuidado pediátrico cerrados en varios estados. Pero la conexión clave: todos se cerraron después de alertas anónimas de K9 presentadas. Y en casi en cada caso, nadie hizo seguimiento. Hasta ahora. Esa noche, Rocky se puso inquieto, paseando por los pasillos del hospital, con las orejas levantadas, ocasionalmente gruñendo las rejillas o girando bruscamente ante sonidos imperceptibles. La oficial Barnes lo siguió por curiosidad. Lo encontró mirando fijamente la puerta de la capilla del hospital. «Rocky», dijo ella, «¿qué hay ahí?» No ladró ni se movió, solo gruñó. Ella abrió la puerta lentamente. Dentro, la sala parecía tranquila. Vidrieras, unas pocas sillas plegables, una cruz en la pared. Pero luego vio algo, una bolsa de lona vieja metida debajo del primer banco. Rocky ladró fuerte. Barnes sacó su arma, pidió refuerzos y abrió la bolsa con manos enguantadas. Dentro había fotos, docenas. Emily, los otros niños, imágenes de vigilancia urbana, gráficos,
muestras de sangre, un kit de jeringas y una nota. Limpia al sujeto antes de la extracción. No la dejes hablar. Barnes susurró. ¿Qué demonios es esto? Esa noche, la doctora. Tate se quedó en la habitación de Emily hasta tarde. La pequeña niña había finalizado en un sueño profundo, aferrando su nuevo oso de peluche, con Rocky acurrucado junto a ella. Tate se puso en la ventana, revisando el dibujo otra vez. Era más que un recuerdo. Era evidencia. Y la manera en que Rocky seguía olfateando las rejillas de ventilación, cavando en las paredes, reaccionando a sonidos específicos, no era coincidencia. Recordaba la distribución. Había estado allí. No solo había rescatado a Emily, había escapado con ella. A las 2:47 de la madrugada, la seguridad del hospital capturó una figura en cámara. Un hombre en ropa oscura, sin insignia, entrando por el acceso a la sala de calderas. No apareció en los registros de entrada principal, pero Rocky supo en el momento en que llegó. Se levantó del sueño como un relámpago, gruñó una vez y luego salió corriendo de la habitación. Emily abrió los ojos justo cuando corrió. «No dejes que me lleven otra vez», susurró. Eran poco más de las 3 de la madrugada cuando llegó la llamada. Brecha de seguridad, puerta de acceso inferior, corredor de servicio del ala oeste. La oficial Lie Barnes apenas había cerrado los ojos en la sala de descanso del personal cuando sonó la alerta en su teléfono. Tomó su chaqueta y bajó las escaleras en menos de un minuto, con la placa fuera, la pistola enfundada, la adrenalina corriendo. Al mismo tiempo, Rocky estaba en movimiento. Sin correa, sin dudar. En el momento segundo que la cámara detectó movimiento cerca del acceso a la caldería, él salió disparado. Sin ladrido, sin advertencia. Era como si algo en su interior hubiera encajado en su lugar. Un olor, un recuerdo, una misión. Emily había susurrado, «No dejes que me lleven otra vez». Y Rocky la había escuchado. Y ahora estaba cazando. Barnes llegó a la escalera justo a tiempo para escuchar el eco de las uñas deslizándose por el azulejo. Siguió el sonido 2 pisos abajo hasta el laberinto industrial de tuberías y cables debajo del Hospital General Rieway. «Despacho, aquí Barnes. Estoy en el subsótano. Tenemos a una persona no autorizada en el lugar. Solicito refuerzos y envíen control de animales para asegurar al K9 antes de que se lastime». Pero una parte de ella sabía mejor. Este perro no necesitaba protección. Él era protección. En las sombras del sótano, el intruso se movía rápido. Vestía de negro entero, guantes quirúrgicos de marco fino, y en su mano una jeringa presurizada, sellada y cargada, algo de acción rápida. No estaba aquí para hablar. Estaba aquí para terminar el trabajo. El pasillo se curvaba, angosto y oscuro, con bombillas fluorescentes parpadeando arriba. Pasó por las puertas selladas de la antigua unidad de psiquiatría pediátrica sin mirarla siquiera, dirigiéndose hacia la salida de mantenimiento. Pero luego se detuvo porque Rocky estaba parado allí, bloqueando el único camino de salida. Ojos fijos, sin gruñir, sin ladrar, solo quietud, del tipo que vive entre la respiración y la explosión. El hombre dio un paso atrás. Rocky Avanzo. Y por primera vez, el intruso dudó. «Este perro», murmuró, «eres tú». Levantó la jeringa. Eso fue un error. La oficial Barnes llegó segundos después para encontrar al hombre en el suelo, con el rostro ensangrentado, la jeringa rota y Rocky de pie sobre con un gruñido que curvaba sus colmillos. «Tranquilo», gritó ella. «Rocky, quieto». Rocky no se movió. No hasta que la voz de Emily resonó débilmente por la ventilación de la escalera. «Rocky, por favor regresa». Y así, sus orejas se levantaron. Se apartó del intruso y se giró. Misión completada. El hombre fue esposado, informado de sus derechos y puesto bajo custodia. No tenía identificación, ni cartera, pero los tatuajes bajo sus guantes, filas de líneas de códigos de barras diminutas a lo largo de cada nudillo, coincidían con fotos de un archivo de investigación antiguo. Barnes le entregó la foto policial a Grant 2 horas después. Este es el tipo del caso de niños desaparecidos de 2013 en Memphis. Trabajaba como seguridad para un laboratorio dirigido por una organización sin fines de lucro ficticia. Cuando lo cerraron, afirmaron que murió en un incendio. Grant Asensio San Brian, Mentirón. Y ahora volvió por Emily, lo que significa, dijo Grant, que quien sea que dio la orden todavía está ahí fuera. De vuelta en su habitación, Emily se aferró a Rocky como a una cuerda de salvación. «La doctora». Tate se sentó junto a ella con té caliente y una voz suave.
¿Puedes decirme quién era ese hombre? Emily Dudo. Se llevó a Luca. La doctora. Tate sintió que su estómago se tensaba. ¿Era Luca tu amigo? Emily asintió. Era pequeño, menor que yo. No paraba de llorar, así que no lo llevaron, que dijeron que tenía que irse. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. En Tenai Udarlo. Rocky también, pero llegamos tarde. Las palabras abrieron una compuerta. En las próximas horas, Emily comenzó a hablar más de lo que lo había hecho desde que llegó. En fragmentos y pedazos, describió las habitaciones, a los doctores, las bandejas de comida fría, los números en las paredes. Dijo que les daban códigos en lugar de nombres. Dijo que había pruebas cuando las luces parpadeaban en rojo. Dijo que una niña desapareció tras morder a un técnico. Y dijo que Rocky venía a su celda por la noche. Mordió el candado, susurró. Me sacó fuera, pero nos persiguieron. ¿Cuánto tiempo estuviste allí abajo?, preguntó la doctora. Tate suavemente. No lo sé, dijo. No había ventanas, solo gritos. En la comisaría, los forenses digitales encontraron una pista. El hombre arrestado, conocido solo por el alias Nas, tenía un teléfono desechable con mensajes encriptados. Algunos borrados pero parcialmente recuperados. Un mensaje llamó la atención de Grant. Sujeto recuperado. Ubicación comprometida. Park quiere limpieza. Sin cabos sueltos. Dr. Malcolm Park. El nombre otra vez. Un fantasma de experimentación subterránea, expulsado de todas las juntas éticas importantes, sospechoso en múltiples investigaciones internacionales, pero nunca atrapado, nunca visto, hasta ahora. Para el final del día, la oficina del gobierno había sido informada. Se estaba formando un grupo de trabajo multiagencial. Se emitían órdenes de búsqueda, zonas de búsqueda delineadas en 3 estados. El nombre de Rocky estaba listado en el informe. Extraoficialmente, lo llamaban Sujeto Cero, el que comenzó todo. Pero para Emily, era solo Rocky, su guardián, su amigo, su soldado. Esa noche, la noticia se difundió a nivel nacional. Perro policía retirado expone operación de tráfico de niños. Héroe K9 salva a niña de laboratorio subterráneo. El perro que no la dejó morir. En el Hospital General Ridgway, el personal se reunió alrededor del televisor, con las mandíbulas flojas. Carla secó las lágrimas de sus ojos. La doctora, Tate, estaba de pie con los brazos cruzados, orgullosa y atónita. En la habitación de Emily, ella y Rocky se sentaron juntos a mirar. Cuando su rostro apareció en la pantalla, borroso por privacidad, ella sonrió. Ese somos nosotros, susurró. Rocky lamió su mano. En los días siguientes, llegaron consejos de todo el país. Uno en particular, un correo de voz anónimo dejado en la línea de emergencias, envió escalofríos por la espalda del oficial Grant. ¿Creen que esto termina con la niña? ¿Creen que el perro es un milagro? Es solo el comienzo. Park está observando y no tiene miedo. La línea se cortó, pero la amenaza permanecía. Rocky fue asignado temporalmente al estatus de protección, no enjaulado, no encerrado. Se quedó con la oficial Barnes en su casa al borde de la ciudad. Emily, ahora oficialmente en custodia protectora, tenía permitido visitas supervisadas. La primera vez que lo vio de nuevo, corrió directamente a su pecho y la abrazó tan fuerte que Barnes juró que vio los ojos del perro llenarse de lágrimas. No hablaron. No lo necesitaban. Los bosques alrededor de Redmore Pines siempre se habían sentido silenciosos. Demasiado silenciosos. Eso decían los locales cuando pasaban por la vieja propiedad en la carretera del Condado 12, el lugar donde, hace 6 meses, el oficial Daniels y su compañero K9 Rocky desaparecieron durante un incendio. Había quemado lo que se creía era una casa de campo abandonada desde hacía tiempo, hasta ahora. Ahora el caso estaba completamente abierto otra vez, y el silencio ya no se sentía pacífico. Se sentía vigilado. El oficial Grant estaba al borde de la propiedad con un equipo táctico, un dron zumbando arriba y una orden de búsqueda en el bolsillo de su abrigo. Junto a él, la oficial Barnes sostenía la correa de Rocky. Pero el perro ya estaba tirando hacia adelante, con la nariz baja, la cola rígida, el cuerpo tenso como un resorte enrollado. ¿Estás listo para esto?, preguntó ella. Rocky no respondió. No necesitaba hacerlo. Se lanzó hacia adelante. Lo siguieron por una quebrada detrás de la cáscara quemada de la casa. La mayor parte del terreno estaba cubierto de enredaderas y hollín, pero Rocky los llevó directamente a un desagüe de tormenta oxidado, oculto bajo un montón de ramas muertas.
Uno de los técnicos lo abrió con un cortador de pernos. El túnel se extendía profundamente, más largo de lo esperado. El aire frío salió como un aliento que había sido retenido por demasiado tiempo. Grant encendió su linterna. Vamos a entrar. Dentro, el suelo se inclinaba hacia abajo. El agua goteaba de tuberías oxidadas. Grafitis cubrían las paredes, nombres, fechas y símbolos extraños que parecían menos arte y más código. A mitad de camino, encontraron la primera puerta, acero pesado, soldada, pero las bisagras habían sido cortadas. Recientemente, Rocky olió el marco y soltó un gruñido bajo. El equipo la abrió con un ariete portátil. Más allá había un pasillo de concreto lleno de habitaciones vacías, camas atornilladas al suelo, ganchos en las paredes, bandejas médicas, manchas secas que nadie quería analizar de inmediato y cámaras rotas. Pero allí no lo habían imaginado nada. Era real. Aquí era donde habían tenido a Emily. En una de las habitaciones, Grant encontró un portapapeles, desvaído, quemado en los bordes, pero aún legible. Sujeto, Emily, E207, edad, 66 años, perfil genético, coincidente, respuesta al tratamiento, no conforme, orden de transferencia. Y debajo de eso, garabateado en una escritura diferente, el perro está interfiriendo de nuevo. Eliminenlo. Barnes miró por encima de su hombro. También lo estaban siguiendo, susurró, incluso antes del incendio. Grant salió al pasillo y miró a Rocky. «Estabas aquí», dijo en voz baja. «¿No es así?» Rocky no ladró. Solo miró dentro de una de las habitaciones vacías y se sentó, quieto, solemne, como alguien recordando un funeral. Eso fue toda la respuesta que necesitaban. De vuelta en el hospital, Emily se estaba fortaleciendo. Hablaba más, reía a veces, comía sus comidas sin que alguien tuviera que recordárselo. Pero había momentos, noches tranquilas, pasos en el pasillo, el sonido de una puerta crujiendo, que hacían que sus ojos se abrieran de miedo. La doctora, Tate preguntó con ella durante uno de esos momentos. ¿Sabes por qué Rocky regresó a ese lugar?, preguntó suavemente. Emily asintió. Aún no ha terminado, dijo. 3 días después del descubrimiento del túnel, el equipo forense recuperó algo escalofriante. Un disco duro de computadora, medio derretido pero recuperable. Estaba encriptado, pero una carpeta destacaba. Sujeros. Dentro, 143 perfiles individuales, cada uno con un ID codificado, edad estimada, estado, estatus médico. Solo 38 estaban marcados como liberados. Los otros, sin respuesta, terminados o simplemente eliminados. Grant no podía respirar. Barnes miró la pantalla, con los ojos abiertos. «No es solo un secuestro», dijo. «Era experimentación, ensayos psicológicos, pruebas de respuesta genética en niños. Y peor». Varios documentos hacían referencia a una nueva ubicación, una que no se había quemado. Sitio de lanzamiento de fase 2, Complejo Galloway. Galloway era un tramo de terreno privado a 20 millas al norte, registrado bajo una compañía de fachada con una dirección falsa y sin registros públicos. Hasta ahora, Grant informó al grupo de trabajo. Aquí es a donde fue Park. No solo huyó, se actualizó. La estructura que encontramos estaba obsoleta, pero Galloway, eso sigue activo. Entramos, con fuerza, y traemos a todos a casa. Y Rocky, él también iba también. Barnes lo subió a la parte trasera de su patrulla. ¿Segura de esto, compañero? Rocky se sentó erguido, con las orejas levantadas, como si hubiera estado esperando toda su vida por esto. La redada estaba programada para el amanecer. El convoy se movió en silencio. 8 vehículos, 2 K9S, apoyo táctico. Pero Rocky IBA solo. Sin bozal, sin chaleco, solo la vieja etiqueta en su collar que decía Unidad K9412, Rocky. Ya no era solo un perro. Era la clave. Cuando los primeros rayos de luz rompieron sobre los pinos, el equipo cruzó la cerca exterior del complejo Galloway. Alambres de púas, torres de vigilancia, cámaras de seguridad, algunas reales, algunas falsas. El edificio en sí parecía un centro de retiro. Paredes de hada, muros de piedra, una capilla, incluso un invernadero. Pero Rocky lo ignoró todo. Los llevó directamente a una puerta de servicio en el lado de la capilla. Grant la abrió de una patada. Detrás, escaleras, más escaleras y otro nivel oculto. Abajo, las paredes eran limpias, blancas, iluminadas por LS estériles,
frescas, funcionales. No parecía tortura. Parecía un laboratorio de investigación, lo cual, de alguna manera, era peor. Fueron de sala en sala, despejando, llamando, revisando celdas. Y luego, voces, niños llorando, cantando. ¡Vivo es! Grant habló por radio. Los encontramos. Repito, los encontramos. En la última sala, Rocky se detuvo. Gruñó una vez, luego se lanzó. Al otro lado del vidrio, dentro, estaba un hombre, bata de laboratorio, cabello gris, tranquilo como un cadáver. El Dr. Malcolm Park. Finalmente, dijo, sonriendo. ¿Lo lograste, perro? Arrestaron a Park sin resistencia. Sus archivos, miles de ellos, estaban archivados y respaldados. Habló libremente, casi con arrogancia, sobre su investigación. Nunca se refirió a los niños por su nombre, solo sujetos. Pero cuando le preguntaron por qué no se fue, por qué se quedó, su respuesta fue simple. Quería ver si el perro regresaría. Esa noche, Emily se reunió con dos de los niños del laboratorio, Mia y Evan. Se reconocieron de inmediato. Lloraron, se abrazaron, vivieron gracias a Rocky. Lo llamaron el milagro de Galloway. En los medios de comunicación y las redes sociales, los titulares llegaron en oleadas. No solo estaciones locales ahora, sino CNN, NBC, programas matutinos nacionales, incluso cobertura internacional. Docenas de víctimas rescatadas del laboratorio secreto. K9 retirado expone red de experimentación humana. Rocky el perro salva vidas otra vez. Pero detrás de los titulares estaban los nombres reales: Mia, Evan, Charlie y Emily. Ya no eran solo sobrevivientes. Eran voces, prueba viviente de que la negativa de un solo perro rendirse podía descubrir lo que innumerables autoridades habían pasado por alto. En las semanas posteriores a la redada, el mundo de Emily cambió para siempre. Se mudó al cuidado de la oficial Barnes mientras se finalizaba su tutela a largo plazo. Barnes, que nunca había tenido hijos propios, transformó su tranquila casa de campo en un lugar lleno de libros, risas y un patio trasero donde Rocky podía correr libre. Emily llamó a Barnes tía Lila para la segunda semana. Dormía toda la noche. Reía cuando Rocky roncaba. Y cada mañana le daba una rebanada de tostada, mitad mantequilla de maní, mitad grasa de tocino. El ritual se mantuvo. Se lo ganó, decía orgullosa, viendo a Rocky lamer el plato hasta dejarlo limpio. El doctor Malcolm Park fue sentenciado sin juicio. Tras revisar los archivos recuperados del complejo Galloway, experimentos, listas de víctimas, registros de vídeo, los fiscales federales consideraron la evidencia abrumadora. Park ingresó una declaración de culpabilidad a cambio de cadena perpetua en una instalación de máxima seguridad. Nunca se disculpó, nunca lloró, pero cuando se le preguntó por qué eligió a los niños, dio una respuesta que heló a todos en la sala del tribunal. Son el futuro y los futuros pueden moldearse. Rocky no estaba en la sala, pero de haberlo estado, el hombre habría retrocedido. En el Hospital General Ridgway, el personal se reunió para una ceremonia privada en la capilla del hospital. No fue formal, sin grandes discursos, solo unas pocas sillas, algo de café y una presentación de fotos que trajo más lágrimas de las esperadas. Fotos de Rocky llevando a Emily bajo la lluvia. Rocky junto a la camilla. Rocky gruñendo a sombras que nadie más podía ver. Hubo un silencio que cayó sobre la sala cuando una enfermera susurró: «Él vio todo antes que nosotros». Esa línea se quedó con ellos. Se convirtió en algo como una escritura. 2 meses después del rescate, el gobernador declaró el 9 de abril como el Día de Rocky en el estado de Georgia. Le fue otorgada la Medalla al Valor. En la ceremonia, el gobernador se arrodilló junto al perro y leyó de una proclamación. En reconocimiento a una valentía excepcional, una lealtad inquebrantable y el heroísmo tácito de un guardián que salvó vidas y no pidió nada a cambio. La medalla fue prendida al chaleco de Rocky. La multitud se puso de pie y aplaudió. Pero Rocky solo miró a Emily, movió la cola y se acostó a sus pies. Eso fue suficiente. La Dure. Tate publicó un artículo en la revista de recuperación de trauma infantil sobre el caso de Emily. Se tituló Cuando El Salvador tiene 4 patas. El resumen cerró con una línea que luego fue citada por terapeutas en todo el país. No todos los sanadores hablan. Algunos solo se quedan a tu lado hasta que estás listo para vivir de nuevo. Pero con el tiempo, una pregunta persistía. ¿Cómo supo Rocky? Como un perro, una vez retirado, presumido perdido,
Sin guía y sin apoyo, encontró una instalación oculta, rescató a una niña y llevó al mundo a descubrir un crimen tan grande que abarcó 3 estados. Grant tenía su teoría. Rocky nunca olvidó, dijo. Lo entrenaron para encontrar el peligro, para oler el miedo. Y cuando Daniels murió en ese incendio, no huyó. Corrió hacia el problema. Barnes estuvo de acuerdo. Algunos perros se retiran, dijo. Pero Rocky, él terminó lo que su compañero comenzó. En una de las entrevistas finales para un documental local, Emily se sentó en una sala iluminada por el sol con Rocky a su lado. El entrevistador preguntó, si pudieras decir una cosa a la gente que vio tu historia, ¿cuál sería? Emily miró a la cámara y sonrió suavemente. A veces los adultos no te creen, pero está bien porque los héroes no siempre usan insignias. Bajó la mano, rascó a Rocky detrás de las orejas y añadió, a veces solo ladran hasta que alguien escucha. Hoy, Rocky aún vive en la casa de campo con Barnes y Emily. Es más viejo ahora, más lento. Pero cuando el viento se levanta o una puerta de un auto se cierra demasiado fuerte, aún levanta la cabeza y escanea el horizonte, por si acaso. Todavía duerme. Todavía camina con Emily al buzón todas las mañanas. Y aún lleva su placa original de K9, gastada y rayada, pero orgullosa, un recordatorio de que incluso en el retiro, el deber nunca termina realmente. A todos los que siguieron esta historia hasta el final, gracias. Sabemos que este viaje fue difícil, emocional y a veces desgarrador, pero también fue un tributo a la resiliencia, a la verdad y al increíble vínculo entre una niña y su protector silencioso. Ahora, queremos saber de ustedes. Si Rocky no hubiera ladrado, ¿alguien le habría creído? ¿Y cuántas otras historias están esperando ser descubiertas si tan solo escucháramos a aquellos que no pueden hablar? Déjenos saber qué piensan en los comentarios abajo. Y nunca olviden,